Días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carmen Vázquez, matrícula 2024-2201, cursando la asignatura de Hacker Ético 1 con el maestro Diomedes Jiménez. Y en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es el análisis de código automatizado, que pues esta es la última práctica del tercer periodo. Eh, Esta práctica pues tiene que se cumplan los siguientes objetivos, que son la parte uno, escribir un guión de bash para automatizar un escaneo de Nmap y almacenar los resultados. La parte 2, diferenciar entre scripts escritos en bash, Python, Ruby y PowerShell. El escenario de esta pues nos habla de que las pruebas de penetración a menudo requieren tareas repetitivas que utilizan varias herramientas para realizar el reconocimiento, el análisis y el aprovechamiento de los sistemas vulnerables. La creación de guiones para automatizar estas tareas reduce el tiempo necesario para completar el proyecto de pruebas de penetración. Los recursos para esta práctica, pues nuestra máquina virtual de Kali personalizada. Y vamos con lo que es la parte uno. La parte uno pues, es escribir un guión de bash para automatizar un escaneo de Nmap y almacenar los resultados. El paso uno, cree un guión bash, un guión básico de bash. El shell de bash tiene un intérprete de guiones incorporado. Los guiones de bash se pueden escribir en cualquier editor de texto y requieren una experiencia mínima de programación. Los scripts se pueden ejecutar desde el indicador de shell de bash. La sintaxis y la estructura de los scripts de bash son similares a los que se escribiría en la línea de comandos si realizara la tarea manualmente. En este paso escribirá un breve guión denominado recon.sh para realizar un escaneo simple de Nmap. El punto A para comenzar el primer guión, pues iniciar sesión, abre una ventana de la terminal y haga ping al host de destino en 10.6.6.23 para asegurarnos de que esté disponible en la red. Entonces, vamos a hacer un ping antes de hacemos el ping. Va a enviar 5 paquetes. Exacto. El punto B dice, abra el editor de texto Mousepad desde el menú. Se puede utilizar cualquier editor de texto para crear archivos. La primera línea del guión de bash es un título especial de línea de comentario que indica la ubicación del intérprete que se utilizará para ejecutar el código. Esta línea se denomina shebang y es común a la mayoría de los scripts de Linux. Ingrese shebang, signo de número, exclamación, bin bash en línea 1. Eso identifica el lenguaje del guión para el intérprete de comandos. Los números de línea se le dan automáticamente en mousepad. No lo escriba, no debe aparecer, no deben aparecer en el guión. Entonces vamos a copiar desde aquí, paste, hacemos un enter y aquí dice, en ese guión, si el usuario ingresar la dirección IP del destino como una opción de línea de comando, si no se regresa ninguna opción, el usuario recibirá un mensaje de error con la sintaxis correcta del comando. Ingresa la secuencia if then, como se muestra, tal cual como vemos aquí. En esta parte vamos a borrar, aquí ya tengo el número. Aquí dice que borra número. Ok, van a confirmar, sí, así que, ok, yo lo hacer. Ok, entonces, anteriormente se mencionó que este se va a guardar con el nombre de recon.sh, perdón. Eh, Dice que analizar el código del guión es una habilidad importante para un evaluador de penetración. No solo escribirá código de automatización, a menudo deberá determinar qué hace un guión existente. El significado de cada línea es el siguiente. La línea 2, es decir, esta, es una línea de comentario que comienza con un número de etiqueta hash. Las líneas que comienzan con un signo de número se utilizan para documentar el guión. El intérprete de comandos ignora las líneas de comentario. La línea 3, que es esta, eh, inicia una prueba para determinar si existe la variable de opción de entrada 1. De manera predeterminada, los scripts de bash aceptan opciones de la línea de comandos en variables numeradas por su posición en el comando. Guión Z devuelve, eh, devuelve verdadero si el valor 1 es nulo. Bash requiere un espacio después del primer corchete y un espacio antes del último corchete. La línea 4, que indica qué hacer si la variable de opción no existe, es decir, que sea nula. Las líneas 5 y 6 están
identadas. Bueno, vamos a decir, están creadas para indicar que forman parte de la cláusula T. Línea 5, imprime un mensaje en la pantalla. Bash usa el comando echo para imprimir lo que está en las comillas dobles de la pantalla. La línea 6 hará que la ejecución del guión se detenga y salga a la CLI si cumple la condición. La línea 7 indica qué hacer si la condición if es falsa. La línea 8 imprime un mensaje con el valor de entrada que se proporcionó y almacenó en la variable 1. Tenga en cuenta que se requiere más trabajo para validar que la entrada sea realmente una dirección IP válida. Esto está fuera del alcance de este curso. La línea 9 indica que las cláusulas if then estén completas. Luego nos pide que guardemos el archivo con el nombre recon.sh. En este ejemplo, el archivo se guardará en el directorio home Kali. Se le damos un paste y guardar. Para convertir el archivo de texto en un ejecutable es necesario cambiar los permisos de Linux en el archivo. Habrá una ventana de la terminal en el escritorio de Kali, enumere el directorio con el S. Entonces vamos a abrir una nueva ventana y hacemos un ls y confirmamos que tenemos el archivo el recon.sh. Entonces abrimos acá y le damos pues los permisos. Eso es lo que va a hacer que nos da permiso para ejecutar el archivo. Vamos a copiar. Pruebe su guión ejecutándolo primero con la dirección IP del destino especificada. Debe de salirnos algo como lo que sale abajo, la dirección IP. Entonces, paste en Enter. Y aquí vemos, entonces, el punto G dice, pruebe su guión ejecutándolo de la manera siguiente. Número 1, sin entrega proporcionada desde el nombre del guión, con otro texto o una dirección IP no válida después del nombre del guión. Tenga en cuenta que si ingresa texto no numérico, debe ir entre comillas. En mi caso, lo que vamos a hacer es ejecutar sin la dirección IP. Aquí nos dice que el uso correcto pues es con el nombre del ejecutable y la dirección IP. El propósito del guión es automatizar el escaneo de Nmap usando el valor de la dirección IP de destino que se proporciona en el guión. ¿Qué cree que sucederá si el valor no es una dirección IP legal? Pues causará un error en Nmap y el guión fallará. Ahora edita el archivo de secuencia de comandos para ingresar los comandos que ejecutarán el análisis de Nmap. Utilice la variable signo número 1 para indicar la dirección IP del dispositivo de destino que es escanear. Los resultados del análisis de Nmap se escribirán en un archivo denominado scanresults.txt en el directorio actual. Entonces lo que vamos a hacer pues es abrir eh, el archivo pasado, o sea, vamos a abrir y vamos a copiar todo desde aquí para que tenga todo completo. Entonces vamos a copiar, seleccionar y luego un paste. Ok. Vamos a guardar. Nos pregunta qué tipo de análisis de Nmap se ejecutará con este guión. Nmap buscará servicios abiertos y sus números de versión. Y no dice guardemos, entonces ya lo hicimos. Vamos a cerrar. El punto J vuelve a ejecutarlo con la dirección IP de destino proporcionado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí dice que ya el escaneo va a comenzar, o está corriendo. Nos pregunta, bueno, cuando el scan termine, nos dice que utilice el comando cat para ver el contenido del archivo scan results que nos dice acá, que creó el guión. Entonces, mediante cat y results.txt. Entonces, aquí nos proporciona los puertos abiertos, el reporte del scan. Entonces nos pregunta, ¿qué puertos están abiertos en el destino? Pues está abierto el puerto 21, 22, 53, 80, 129 y 445. Entonces, aquí tal cual como lo vemos aquí, el FTP, el SSH, el dominio, el HTTP, el NetBIOS, etc. Paso 2. Modifica el guión para enumerar los recursos compartidos en el destino. Como se vio en el paso anterior, el destino de 10.6.6.23 tiene puertos abiertos que podrán indicar un servidor Samba. En este paso, editará el guión para ejecutar en un for Linux si un puerto de uso compartido de unidad Samba está abierto, para determinar los recursos compartidos de unidad o de las cuentas de usuario disponibles, que indica que se está ejecutando un servidor Samba en los hosts, pues el puerto 139 y 445. Abre el archivo recon.ch en el editor, otra vez, agregue los siguientes comandos. Analice el código adicional. La línea 13 es un comentario, es decir, esta. Recordemos que tiene el signo de número. La línea 14 indica el inicio de una instrucción if then que buscará en los resultados de Nmap el puerto abierto 445
El comando grep busca líneas en el archivo que coincidan con el patrón 445 open. El comando grep busca primero las líneas que coincidan con el patrón 445. Luego, la salida se canaliza a un segundo comando grep para buscar nuevamente las líneas que coinciden con el patrón open. Con la opción "-i", el comando grep ignora las distinciones entre mayúsculas y minúsculas en los patrones de búsqueda. La opción "-q" suprime las salidas estándares. La línea 15 es la cláusula then. Contiene el comando que se ejecutará si la prueba if devuelve true. Las líneas 16 y 19 se ejecutan si encuentran el puerto de uso compartido de archivos SMB, es decir, el puerto 445. La línea 16 ejecuta en un for Linux con las opciones "-u" mayúscula y "-s" mayúscula en el host de destino especificado en signo de número 1. Y agrega los resultados al final de scanresults.txt. Las líneas 17, 18 y 19 muestran mensajes cuando en un for Linux finalizó el análisis y proporciona instrucciones para ver los resultados. La línea 20 indica la acción a realizar si la condición falla. La 21 muestra un mensaje si el puerto de uso compartido de archivos no está abierto. Y la 22 sí significa que es el final de la cláusula if y then. ¿Qué hacen las opciones "-u" y "-s" en el for Linux? "-u" enumera los usuarios encontrados y "-s" enumera los recursos compartidos de la unidad. Guarda el archivo .sh en el editor de texto y salga a la línea de comandos. A continuación, el script debe verse así, entonces vamos a copiar desde acá y a pegarlos. Vamos a abrir este, ok, paste. Entonces vamos a guardar. Entonces ya que guardamos, nos dice que vamos a ejecutar el guión en el sistema de destino. Entonces vamos a ejecutar. Ya aquí dice que el escaneo está corriendo. Entonces cuando termine vamos a utilizar el comando cat para ver los resultados del archivo. Y aquí vemos que terminó, entonces vamos con cat results. Aquí nos pregunta qué recursos compartidos de archivos se encontraron en el destino. Entonces, mediante, aquí vemos los users, el master chief y el arbiter y demás. Entonces, también vemos los recursos compartidos, que fue lo que nos preguntaron aquí, que son homes, work files, print y el IPS. El IPS service, los printed drivers, etcétera, y todos los directorios. Paso 3. Automatice Nmap desde la línea de comandos. Otra forma de automatizar Nmap es escanear un grupo de objetivos específicos que se especifican en un archivo externo. A. Crea un nuevo archivo en el mousepad y escribe las direcciones IP de los hosts existentes en la red 10.6.6.0/24. Para enumerar todos los hosts disponibles en sus direcciones IP, ingresa el comando containers en una terminal. Asegúrese de que las direcciones IP estén separadas con un espacio o enumere cada dirección IP con una línea separada. Luego guardemos el archivo con el nombre toscan.txt en el indicador e ingresa el comando para ejecutar nmap. Entonces vamos a ejecutar el comando containers. Aquí vemos las direcciones IP, vamos a copiarlas, vamos a copiar hasta la 13. Y vamos al mousepad, vamos a hacer un paste, vamos a borrar esto. Ok, entonces vamos a guardarlas con el nombre tu scan.txt y le damos un save. Vamos a cerrar esto y si hacemos un ls aquí, podemos ver el toscan.txt. Aquí lo vemos. Y vamos a realizar el scan copiando este comando. Entonces copiamos y luego le damos un enter. Dice que después de una breve demora debería ver que Nmap genere los informes de análisis para cada host que especificó en el archivo toscan.txt. Nota, el archivo toscan.txt no requiere permisos de ejecución porque sirve como archivo de datos, no como archivo de secuencia de comandos. Y aquí podemos ver pues el escaneo que hizo en base a los 3 hosts que especificamos anteriormente. Vamos con la parte 2. La parte 2 es diferenciar entre scripts escritos en Bash, Python, Ruby y en PowerShell. En esta parte usará lo que aprendió en la parte anterior sobre la escritura y el análisis de un guión de Bash.
para analizar guiones escritos previamente. Saber qué lenguaje de secuencias de comandos se utiliza en las secuencias de comandos que descubre durante las pruebas de penetración le permite comprender el pronóstico de la secuencia de comandos y potencialmente poder modificarla para obtener información adicional. Vamos a ver esta parte, en verdad. Entonces, vamos a poner una más grande. Dice, utiliza este gráfico que ilustra las diferentes características de sintaxis de los lenguajes de secuencias de comandos. Función. Ejemplo de Shebang. Línea de comentarios pues, en la parte superior del guión que identifica la ruta del intérprete. En Python es esta. En Bash, pues la que utilizamos anteriormente. En Ruby, user local bin Ruby. En PowerShell es así, que especifica que este PowerShell es ese Windows. Solo es necesario si se ejecuta PowerShell en Linux, no es necesario en Windows. Ok. La carga de módulos, que es en Python, import library name as el alias. Aquí se ve en Bash, dice que ninguno, que Bash no requiere cargar módulos. En Ruby, las bibliotecas autónomas se denominan gemas. Entonces vemos aquí, PowerShell no requiere cargar módulos. La dirección de variables, variable name, es igual al valor de la variable en Python. En Bash, a las variables leídas como opciones desde las de ley se les asignan 1, 2, etcétera. Igual, nombre de variable es igual a valor de variable. En Ruby, no puede comenzar con un número o una letra mayúscula, debe de ser minúscula. Y en PowerShell se ve así. Variables de llamadas, ejemplo, variable name, ejemplo, print variable name. O sea, eso es en Python. En Bash, echo y el nombre de la variable. En Ruby, puts y el nombre de la variable. Y en PowerShell se ve así. Con la comparación, utiliza símbolos aritméticos. Igual es 2 barras igual. No es igual, es un signo de exclamación. E igual, mayor es este, igual o mayor que, mayor, igual o menor. Eso es en Python. En Bash, usos alfa igual a es guión EQ, no igual a guión NE, mayor que guión GT, mayor o igual guión GE, menor que guión IT, menor o igual que guión LE. Un ejemplo sería ese. Si utiliza símbolos aritméticos, descríbalos entre paréntesis dobles. En Ruby es igual que en Python. Y PowerShell utiliza una variedad de operadores igual a guión Q, etc, etc, etc. Las condiciones, if, su condicional, una condicional 2, algo más, acción 3. Eso es en Python, en Bash utiliza el then, en Ruby if, else, como en Python. En Ruby dice only se puede usar solo si se marca, si una condición es no verdadera. Bucles do while, esos son ejemplos, tanto en Python, Bash, Ruby y PowerShell. Revisa el ejemplo de código que se muestra, utiliza las características de sintaxis para determinar qué lenguaje de comandos se utiliza para interpretar el código. Ese sería el ejemplo de sintaxis y no pregunta. Usando la información del gráfico, ¿cuál debería ser la primera línea de código? El comentario, use bin Python 3. ¿Qué rango de puertos se analizarán? TCP 21 a 80, que lo dice aquí. Comienza en el 21 y termina en el 80. Revisa el ejemplo de código que se muestra, utiliza las características de sintaxis para determinar qué lenguaje de secuencias de comandos se utiliza para interpretar el código. Con la información del gráfico, ¿qué intérprete de lenguaje de secuencias de comandos se usará para ejecutar este código? Pues dice que el Ruby. ¿Cuál es el objetivo de ese análisis de Nmap? Pues la subred 10.6.6.6.0/24. Revisa el ejemplo de código que se muestra, utiliza las características. Con la información del gráfico, ¿qué intérprete de lenguaje de secuencias de comando se usará para ejecutar este código? PowerShell, tal cual como lo dice aquí, igual. ¿Qué opciones utilizará para Nmap para analizar para el análisis y qué significan esas opciones? Guión P, lista de puertos a escanear, guión OX, salida a un archivo XML, guión A, escaneo agresivo, guión B, salida detallada. Y la pregunta de reflexión, pues las habilidades de análisis de código se prueban en certificaciones de pruebas de penetración. ¿Qué beneficio ofrece tener habilidades de análisis de código a los evaluadores de penetración al descubrir vulnerabilidades? Las respuestas pueden variar. Según un creador de la certificación para analizar el código, los evaluadores de penetración deben estar familiarizados con los lenguajes de codificación. El análisis de código ayuda a los evaluadores de penetración a descubrir vulnerabilidades, incluido el código que intenta descargar archivos, iniciar acceso remoto, enumerar usuarios o recursos y pues el fin del documento. Y ya para culminar, vamos a hacer un ping, bueno, primero un time
las 10 de la noche y un date sábado 21 de marzo y el ping a la red, número 2, y vemos que hay conexión. Entonces nos vamos a nuestra máquina y vamos a hacer un ping a nuestra máquina. Bueno, parece que cambió. Sí, cambió. A hacer un keep home. Ok. Vamos a hacer ping. Page selection. Y vamos a enter. Ok, reseñar. Lo copiamos. Ok, ahí vemos que hay conexión.